¿Son míos?, preguntó Alejandro sin rodeos, mirando directamente a los tres jóvenes sentados a la mesa. La pregunta cayó como una piedra en el elegante comedor del restaurante Meridiano. Daniela Herrera se quedó paralizada, con la copa de vino tinto a medio camino entre la mesa y sus labios. Los tres muchachos, idénticos en sus rasgos básicos, pero con personalidades distintas en sus expresiones, miraron confundidos al hombre en traje azul que había interrumpido su cena. «Disculpe», respondió Daniela, recuperando la compostura mientras dejaba la copa sobre el mantel blanco. Alejandro Vega, 45 años, exitoso desarrollador inmobiliario de México DF, normalmente mantenía un control perfecto sobre sus emociones. Pero esta noche, celebrando un contrato millonario con socios en una mesa cercana, había visto algo que lo desestabilizó por completo. Su exempleada doméstica, cenando con tres adolescentes que podrían haber sido copias de él mismo a esa edad. «Daniela, hace casi 20 años que no nos vemos, pero esos muchachos», bajó la voz, «la manera en que se parecen a mí no puede ser coincidencia». Uno de los jóvenes, el que parecía más expresivo, abrió los ojos de par en par. «Usted es Alejandro Vega. Acabamos de estudiar sus proyectos de desarrollo en nuestra clase de economía». Daniela puso una mano sobre el brazo de su hijo para silenciarlo. «Diego, por favor». Luego miró a Alejandro. «Este no es el momento ni el lugar. Estamos celebrando que mis hijos ganaron el concurso regional de matemáticas». «¿Tus hijos?», insistió Alejandro, enfatizando el posesivo. Los otros comensales comenzaban a mirar en su dirección. Mateo, el más serio de los tres hermanos, observaba calculadoramente a Alejandro, mientras Lucas, el del medio, alternaba su mirada entre su madre y el extraño que parecía conocerla. «Señor Vega, está interrumpiendo nuestra cena familiar», dijo Mateo con una frialdad impropia de sus 17 años. Alejandro respiró profundo, recuperando algo de su compostura habitual. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. «Necesitamos hablar, Daniela. Si son quienes creo que son, tengo derecho a saber». «¿Derecho?», murmuró Daniela con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Después de 18 años, ¿vienes a hablarme de derechos?». Diego, confundido, miró a su madre. «Mamá, ¿de qué está hablando? ¿Lo conoces?». El restaurante entero parecía haberse silenciado. En la mesa cercana, los socios de Alejandro observaban la escena con curiosidad mal disimulada. «Trabajé en su casa hace muchos años, antes de que ustedes nacieran», explicó Daniela a sus hijos con voz tensa. «Señor Vega, le agradecería que nos permitiera terminar nuestra cena». Alejandro dudó un momento, luego asintió brevemente. «Te llamaré mañana», dijo, no como pregunta sino como afirmación. Mientras regresaba a su mesa, escuchó a Diego preguntar: «Mamá, ¿por qué ese señor rico nos miraba así? ¿Y por qué te pusiste tan nerviosa?». Alejandro no alcanzó a oír la respuesta. El resto de su celebración de negocios transcurrió en piloto automático, su mente reproduciendo una y otra vez el rostro de Daniela Herrera, tan cambiado y a la vez tan familiar, y los de esos tres muchachos que le devolvían su propia juventud en un espejo imposible. De regreso en su penthouse en Polanco, Alejandro se sirvió un whisky y miró la ciudad iluminada a través de los ventanales. Su teléfono sonó. Era Sofía, su hija de 23 años. «Papá, ¿confirmaste para la comida del domingo? Necesito saber cuántos seremos». Alejandro tomó un trago antes de responder. «Ahí estaré, princesa». «¿Cómo va la universidad?». «Bien, pero estás cambiando el tema. Siempre haces lo mismo cuando te pido compromiso con algo familiar». La ironía no se le escapó. Mientras Sofía le recriminaba su falta de presencia, él pensaba en otros tres jóvenes que podrían ser sus hijos. «Te prometo que no faltaré», dijo finalmente. Después de colgar, buscó en su computadora fotos viejas. En una carpeta raramente abierta, encontró imágenes de su antigua casa, cuando apenas comenzaba su carrera. Y ahí estaba ella, Daniela Herrera, 25 años, con uniforme gris, sonriendo tímidamente en una foto del personal durante una fiesta de Navidad. Fue solo unos meses después de esa foto que Carmen, su entonces esposa, había insistido en cambiar al personal de servicio completo, por renovar el ambiente, había dicho Carmen.
Ahora, 18 años después, Alejandro se preguntaba cuántas otras mentiras había aceptado sin cuestionar. A la mañana siguiente, con los ojos enrojecidos por el insomnio, marcó el número en la tarjeta que había dejado Daniela la noche anterior. «¿Café Reforma a las 3?», propuso cuando ella contestó, sin saludar siquiera. «Tenemos que hablar sobre mis hijos, Daniela». El silencio al otro lado de la línea fue breve, pero denso. «Hablaremos», respondió ella finalmente. «Pero no son tus hijos, Alejandro. Son míos. Yo los crié sola todos estos años. Mamá, ¿quién es realmente ese hombre?», preguntó Diego mientras entraban al pequeño apartamento que compartían en la colonia Roma. Daniela dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y se quitó los zapatos, ganando tiempo para organizar sus pensamientos. «Ya les dije, trabajé en su casa hace muchos años. Es un hombre importante ahora, pero cuando lo conocí apenas empezaba». Mateo, siempre el más observador, cruzó los brazos. «No nos estás diciendo toda la verdad. Vi cómo te miraba. ¿Y esas preguntas son míos?». ¿A qué se refería? Lucas, normalmente el más callado, intervino. «Tiene nuestros ojos, mamá, y la forma de la mandíbula». Daniela se sentó pesadamente en el sofá. 18 años de secretos amenazaban con derrumbarse en una sola noche. «Mañana hablaré con él. Después les explicaré todo, lo prometo. Pero ahora necesito que confíen en mí». Los triplets intercambiaron miradas. Ese lenguaje silencioso que habían perfeccionado desde niños. «Siempre nos has dicho que papá murió antes de que naciéramos», dijo Diego, verbalizando la sospecha que flotaba en el aire. Daniela cerró los ojos brevemente. «Mañana, por favor». La mañana siguiente, mientras preparaba la comida para un evento que su pequeña empresa de catering atendería ese fin de semana, Daniela no podía dejar de recordar el pasado. Había llegado a la casa de los Vega a los 24 años. Recién migrada de Puebla, necesitaba el trabajo desesperadamente. Alejandro tenía 27 entonces, y Carmen, su esposa, viajaba constantemente por su trabajo en una aerolínea internacional. Durante un año todo fue normal. Ella limpiaba, cocinaba, mantenía la casa en orden. Luego vino esa semana cuando Carmen estuvo ausente por 10 días seguidos. Alejandro trabajaba desde casa. Las conversaciones en la cocina se alargaron. Una noche, una botella de vino. Después, la culpa, las promesas de que no volvería a ocurrir. Pero ocurrió, varias veces más, hasta que Carmen regresó inesperadamente y percibió el cambio en la atmósfera. 2 semanas después, Daniela descubrió que estaba embarazada. Cuando intentó hablar con Alejandro, Carmen la interceptó. Le ofreció dinero para desaparecer. Mucho dinero. «Mi esposo está a punto de cerrar el contrato que definirá su carrera», le había dicho Carmen. Un escándalo lo arruinaría todo. Daniela aceptó el dinero, no por codicia, sino por supervivencia. Supo que criaría a su hijo sola. La sorpresa llegó cuando el médico detectó 3 latidos en lugar de 1. El timbre del celular la devolvió al presente. Era hora de ir al café. Alejandro ya estaba allí cuando ella llegó, sentado en una mesa apartada con una taza de café intacta frente a él. «Gracias por venir», dijo él, intentando sonar formal a pesar de su evidente ansiedad. «Vamos al grano, Alejandro. ¿Qué quieres saber exactamente?» «Son mis hijos, ¿verdad?». Sus ojos, tan parecidos a los de Mateo cuando estaba concentrado, no se apartaban de los suyos. «Biológicamente sí, son tus hijos. Mateo, Lucas y Diego nacieron 8 meses después de que dejé de trabajar en tu casa». Alejandro palideció, aunque ya lo sospechaba. «¿Por qué nunca me dijiste? Tenía derecho a saber». «¿Derecho?». Daniela soltó una risa amarga. «Cuando descubrí que estaba embarazada, intenté decírtelo. Pero Carmen me encontró primero. Me ofreció dinero para irme y no molestarte nunca». Carmen lo sabía. La incredulidad en su voz era genuina. «Nunca me dijo nada». «Por supuesto que no te dijo. Me dijo que estabas a punto de cerrar un gran contrato, que un escándalo te arruinaría, que lo mejor para todos era que yo desapareciera». Alejandro pasó una mano por su cabello, gesto que Daniela reconoció inmediatamente como el mismo que hacía Diego cuando estaba frustrado. «Me divorcié de Carmen hace 10 años. Siempre supe que nuestro matrimonio tenía problemas, pero esto... ¿Qué quieres ahora, Alejandro? ¿Por qué después de tantos años te importa?».
Son mis hijos, dijo simplemente. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de sus vidas. Daniela negó con la cabeza. No funciona así. No puedes aparecer de repente y reclamar paternidad. Ellos creen que su padre murió. Tienen su vida organizada. Les mentiste. Los protegí. ¿Qué les hubiera dicho? ¿Que su padre estaba vivo pero nunca se interesó por ellos? No sabía que existían, exclamó Alejandro, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Bajó la voz antes de continuar. Si hubiera sabido, ¿Habría qué? Interrumpió Daniela. ¿Dejado a tu esposa? Reconocido públicamente que habías dejado embarazada a tu empleada doméstica. Por favor, Alejandro. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Alejandro habló. Quiero una prueba de ADN. No la necesitas. Basta con que los mires. Pero si eso te hace sentir mejor, adelante. No tengo nada que ocultar. Y después quiero conocerlos formalmente. Como su padre. Daniela lo miró largamente. Ellos decidirán si quieren conocerte. No puedo ni quiero forzarlos. Es justo, concedió Alejandro, pero al menos dales la oportunidad de elegir. Cuando Daniela regresó a casa esa tarde, encontró a sus 3 hijos esperándola en la sala. Era obvio que habían estado hablando entre ellos. ¿Es él, verdad?, preguntó Mateo directamente. ¿Alejandro Vega es nuestro padre? Daniela asintió lentamente. Sí, y quiere conocerlos. ¿Por qué nos dijiste que había muerto? La voz de Diego temblaba entre la rabia y la confusión, porque era más sencillo que explicarles que nunca supo de ustedes, que nunca preguntó, que yo tuve que criarlos sola. Pero ahora quiere aparecer así sin más. Lucas, generalmente el más calmado, sonaba inusualmente amargo. Dice que no sabía de ustedes. Que Carmen, su ex esposa, me pagó para irme sin decirle. Los 3 muchachos procesaban la información de manera diferente. Mateo calculador, Lucas reflexivo, Diego emocional. ¿Y tú le crees?, preguntó Mateo. Daniela suspiró. No lo sé, pero quiere hacerse una prueba de ADN y luego conocerlos formalmente. ¿Y si no queremos conocerlo?, desafió Diego. Entonces no lo conocerán, respondió Daniela con firmeza. Esta decisión es suya. Ustedes ya no son niños. Esa noche, mientras sus hijos dormían, Daniela sacó de su armario una vieja caja. Dentro había una foto. Ella, mucho más joven, sosteniendo a 3 bebés diminutos en el hospital, y un cheque enmarcado sin cobrar, por una cantidad que en su momento le pareció una fortuna. Lo había guardado como recordatorio de que el dinero de Carmen Vega no la había comprado. Había aceptado otro cheque, uno que sí cobró, pero este lo conservó como prueba de la transacción por si algún día necesitaba demostrar la verdad. 18 años, pensó, y ahora todo vuelve como un huracán. El laboratorio clínico en Reforma tenía paredes demasiado blancas y un silencio que amplificaba cada pequeño sonido. Alejandro tamborileaba con los dedos sobre su rodilla mientras Daniela hojeaba distraídamente una revista. Los triplets, sentados frente a ellos, mantenían posturas distintas que revelaban sus personalidades. Mateo erguido y atento, Lucas ligeramente encorvado sobre su cuaderno de dibujo y Diego inquieto, incapaz de quedarse quieto. El procedimiento es sencillo, había explicado la enfermera. Solo necesitamos una muestra de saliva de cada uno. Ahora esperaban los resultados, aunque todos sabían qué confirmarían. ¿Y qué pasará después?, preguntó Diego rompiendo el silencio. ¿De repente seremos una familia feliz? Diego, advirtió Daniela. No, está bien, intervino Alejandro. Es una pregunta válida. No espero que de un día para otro me acepten como padre. Solo quiero la oportunidad de conocerlos. ¿Por qué ahora? La voz de Mateo era fría, analítica. Tienes una hija, ¿no? ¿Ella sabe de nosotros? Alejandro se removió incómodo. Aún no. Quería estar seguro primero. ¿Seguro de qué?, insistió Mateo. De que valemos la pena. De que son mis hijos, corrigió Alejandro. Aunque viéndolos no hay duda. Lucas, que hasta entonces había permanecido callado, levantó la vista de su cuaderno. ¿Y qué quieres de nosotros exactamente? Era la pregunta del millón. ¿Qué quería realmente Alejandro Vega de estos 3 muchachos que habían crecido sin él?
¿Compensación por el tiempo perdido? ¿Aliviar su culpa? ¿O algo más profundo, más humano? Quiero conocerlos, respondió finalmente. Saber quiénes son, qué les gusta, qué sueñan, y tal vez, si me dan la oportunidad, ser parte de su futuro. Una semana después, los resultados confirmaron lo evidente. 98% de probabilidad de paternidad. Alejandro Vega era oficialmente el padre biológico de Mateo, Lucas y Diego Herrera. Siguiendo el consejo de Daniela, Alejandro decidió conocer a cada uno por separado antes de intentar reuniones familiares. Primero fue Mateo, el más analítico, quien aceptó visitar su oficina en el rascacielos de Reforma. «Impresionante», comentó el joven observando la vista panorámica de la ciudad desde el piso 30. «¿Todo esto lo construiste tú solo?» «Con mucho trabajo y algo de suerte», respondió Alejandro, consciente de que sonaba a cliché. «Empecé con pequeños desarrollos, luego proyectos más grandes. Tu madre me conoció cuando apenas comenzaba». Mateo asintió, procesando la información. «¿Por qué no la buscaste después? Cuando ya eras esto», señaló la oficina lujosa. La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo al estómago. «No sabía de ustedes, te lo juro. De haberlo sabido...» «Pero no lo sabías», cortó Mateo. «Y ahora somos prácticamente adultos. Voy a estudiar administración en la UNAM. Ya tengo mi vida planeada». «No pretendo cambiar tus planes», aclaró Alejandro. «Solo quiero ser parte de ellos, si me lo permites». La reunión con Lucas fue distinta. El muchacho de espíritu artístico aceptó encontrarse en una galería de arte en la colonia Roma. «¿Te gusta el arte?», preguntó Alejandro mientras observaban un abstracto colorido. «Me ayuda a pensar», respondió Lucas, sorprendentemente comunicativo en este ambiente. «Quiero estudiar diseño gráfico». «¿En serio?». «Mi hija Sofía estudia historia del arte». La mención de Sofía tensó el ambiente. «Tu verdadera hija, querrás decir». Alejandro se detuvo frente a él. «No hay hijos verdaderos o falsos, Lucas. Cometí muchos errores, pero no pienso cometer el de hacer distinciones entre ustedes». Lucas lo miró con una mezcla de escepticismo y curiosidad. «¿Y qué dice ella de nosotros?». «Aún no lo sabe. Quería conocerlos primero. Establecer algún tipo de relación antes de complicar más las cosas». «Las cosas ya son bastante complicadas», murmuró Lucas, volviendo su atención a una escultura cercana. El encuentro con Diego fue el más difícil. El más emocional de los triplets eligió un parque público, como si necesitara espacio para la explosión que Alejandro presentía inminente. «¿Sabes cuántas veces me preguntaba cómo serías?», lanzó Diego apenas se sentaron en una banca. «Mamá decía que eras ingeniero, que moriste en un accidente antes de que naciéramos. Inventé toda una historia sobre ti en mi cabeza». Alejandro dejó que el joven se desahogara. «En la primaria, cuando los otros niños hablaban de sus padres, yo presumía que el mío había sido un héroe, que murió salvando a alguien. Era más fácil que admitir que simplemente no tenía padre». «Lo siento, Diego. Si hubiera sabido...». «Deja de decir eso», estalló el muchacho. «¿Acaso no tienes teléfono? ¿No pudiste llamar a mamá después, preguntar cómo estaba? ¿O estabas demasiado ocupado con tu esposa y tu otra hija para recordar que te acostaste con la muchacha de la limpieza?». Las palabras dolieron más que cualquier golpe físico. «Tu madre era mucho más que la muchacha de la limpieza para mí», dijo Alejandro con voz controlada. «Lo que pasó entre nosotros fue breve pero real, y cuando dejó de trabajar en casa, Carmen me dijo que había encontrado otro empleo mejor. Nunca cuestioné eso. Fue mi error, mi negligencia». Diego parpadeó rápidamente, combatiendo lágrimas de rabia. «¿Y ahora qué? ¿Quieres jugar a la familia feliz?». «No, quiero la oportunidad de conocerte, de ser parte de tu vida, en los términos que tú definas». 2 semanas después de estos encuentros individuales, Alejandro organizó una cena en un restaurante privado para los 5. Daniela, los 3 muchachos y él. La tensión era palpable, pero estaban logrando una conversación civilizada cuando la puerta se abrió violentamente. «Así que es verdad». La voz de Carmen Villarreal, su exesposa, resonó en el espacio íntimo. «¿Tienes otros hijos y no fuiste capaz de decírmelo?». Todos se quedaron paralizados. Carmen, elegante a sus 45 años,
Avanzó hacia la mesa con paso firme. Me enteré por Alberto. Te vio con estos muchachos y me llamó preguntando si eran tus sobrinos o algo así. Carmen, este no es momento ni lugar, intentó calmar a Alejandro, poniéndose de pie. Daniela se tensó visiblemente, reconociendo a la mujer que 18 años atrás le había pagado para desaparecer. ¿Ella es Daniela? Carmen la miró de arriba abajo. La recuerdo perfectamente. Señora, por favor, mis hijos están presentes, advirtió Daniela con voz controlada. ¿Tus hijos? Carmen soltó una risa amarga. ¿Sabes cuántos tratamientos de fertilidad intenté con Alejandro? ¿Cuántas veces rogué al cielo por un hijo? ¿Y tú simplemente te embarazaste? La revelación cayó como una bomba. Alejandro miró a su ex esposa con asombro. ¿De qué hablas, Carmen? Tú dijiste que no querías hijos todavía, que tu carrera era primero. Mentí, gritó ella. No podía tener hijos, Alejandro. Lo intenté todo. Y cuando descubrí que tu empleada estaba embarazada, se detuvo, súbitamente consciente de lo que estaba revelando. ¿Por eso le pagaste para que se fuera? La voz de Alejandro temblaba de ira contenida. Me ocultaste que iba a ser padre porque tú no podías concebir. Los triplets observaban la escena en silencio, absorbiendo cada palabra que redefinía su historia familiar. Iba a arruinarlo todo, murmuró Carmen, ya sin la energía inicial. Estabas a punto de cerrar el contrato, Torres. Nuestra situación económica era precaria. Un escándalo te habría hundido. No tenías derecho, dijo Alejandro, cada palabra cargada de 18 años de paternidad perdida. Carmen miró a los muchachos, realmente viéndolos por primera vez. Son idénticos a ti, susurró. Todos estos años, imaginando cómo sería nuestro hijo. Y aquí hay 3 versiones tuyas mirándome. El silencio que siguió fue roto por Mateo, quien se levantó lentamente. Creo que esta cena ha terminado. Mamá, Diego, Lucas, vámonos. Alejandro intentó detenerlos. Por favor, no se vayan así. Pero Daniela ya estaba recogiendo su bolso. Necesitamos tiempo, Alejandro. Todos necesitamos procesar esto. Mientras salían del restaurante, Diego miró hacia atrás a las 2 figuras congeladas en medio del comedor privado. El padre que acababa de conocer y la mujer que había robado su oportunidad de crecer con él. 3 meses después del desastroso encuentro en el restaurante, Alejandro esperaba nervioso en su auto frente a la preparatoria donde estudiaban los triplets. Era la primera vez que asistía a un evento escolar, la Feria de Ciencias, donde Mateo presentaba un proyecto de economía sustentable. ¿Estás seguro de que debemos estar aquí?, preguntó Sofía desde el asiento del copiloto. Todavía estoy procesando que tengo 3 hermanos. Te agradezco que vinieras, respondió Alejandro. Sé que no ha sido fácil. Sofía resopló. ¿No ha sido fácil? Papá, hace un mes me enteré que tengo 3 hermanos secretos, hermanos que ni siquiera tú sabías que existían. Es como vivir en una telenovela barata. Lo sé, princesa. Para mí también ha sido complicado. Al menos podrías haberme avisado antes de hacerte la prueba de ADN. Me enteré por accidente cuando vi los resultados en tu escritorio. Alejandro suspiró. Sofía tenía razón. Había manejado todo el asunto terriblemente mal. En ese momento, vieron a Daniela llegar con Diego y Lucas. Los 3 caminaban hacia la entrada de la escuela. Ahí están, dijo Alejandro. Vamos. El encuentro fue incómodo. Diego apenas saludó, mientras Lucas ofreció un tímido «hola» a Sofía, quien respondió con la misma reserva. No esperaba verte aquí, comentó Daniela a Alejandro. Mateo mencionó su proyecto cuando hablamos por teléfono la semana pasada. Me pareció importante venir. En las últimas semanas, Alejandro había establecido una rutina de llamar a los triplets individualmente. Mateo era el más receptivo, interesado en la experiencia empresarial de Alejandro. Lucas respondía cortésmente, pero sin profundizar. Diego aún fluctuaba entre momentos de curiosidad y arranques de resentimiento. Dentro del auditorio, Mateo presentaba su proyecto con la confianza de quien domina el tema. Al verlos entrar, hizo una pausa casi imperceptible antes de continuar. Como pueden ver en estas proyecciones, un modelo económico que integre principios de sustentabilidad no solo beneficia al medio ambiente, sino que genera rentabilidad a largo plazo.
Alejandro sonrió con orgullo. Era exactamente el tipo de pensamiento que él mismo había aplicado en sus desarrollos inmobiliarios recientes. Después de la presentación, mientras Mateo recibía felicitaciones de sus profesores, Sofía se acercó a Lucas, quien observaba unos dibujos en su teléfono. ¿Tú también dibujas?, preguntó intentando romper el hielo. Lucas asintió. Estudio diseño gráfico los sábados. Me gustaría dedicarme a eso. Yo estudio historia del arte, comentó Sofía. Papá siempre quiso que estudiara administración para unirme a su empresa, pero no es lo mío. Mamá nunca nos presionó con carreras específicas, respondió Lucas. Aunque con nuestras becas parciales, teníamos que elegir algo que tuviera futuro. La conversación fluyó sorprendentemente bien entre ellos. Compartían no solo un interés artístico, sino también la experiencia de crecer bajo la sombra de expectativas ajenas. Mientras tanto, Alejandro intentaba conversar con Diego, quien mantenía su guardia alta. «Tu hermano es brillante». «Los tres lo somos», respondió Diego con cierto desafío. «Mateo es el cerebro financiero, Lucas el artista, y yo...» «¿Tú qué?». Diego se encogió de hombros. «Yo soy el que hace preguntas incómodas. Como ¿por qué apareces de repente en nuestras vidas, actuando como si tuvieras derecho a estar aquí?» Alejandro respiró profundo. «Tienes razón de estar enojado. No puedo recuperar 17 años, pero puedo estar presente ahora, si me lo permites». En otra parte del auditorio, Daniela observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Ver a sus hijos relacionándose con su padre biológico generaba una mezcla de alivio y temor. Por un lado, merecían conocer sus raíces. Por otro, temía perder el lugar central que siempre había ocupado en sus vidas. Además, tenía problemas más inmediatos. Esa mañana había recibido una llamada. Su mayor cliente corporativo cancelaba el contrato de catering para sus eventos mensuales. La empresa había sido adquirida por una multinacional que trabajaba con proveedores internacionales. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro acercándose a ella mientras los chicos conversaban en grupo. «Problemas de trabajo», respondió escuetamente. «¿Puedo ayudar en algo?» «No necesito tu ayuda, Alejandro. He manejado mi negocio y criado a 3 hijos sin ti durante 17 años». El orgullo en su voz era evidente, pero también la preocupación. Con los gastos universitarios acercándose, perder su mayor cliente era devastador. Mateo se unió a ellos, todavía exultante por el éxito de su presentación. «El profesor Ramírez dice que debería considerar un internado en finanzas este verano», comentó entusiasmado. «Eso sería excelente para tu currículum», aprobó Alejandro. «De hecho, mi empresa tiene un programa para estudiantes». «Mateo ya tiene planes para el verano», interrumpió Daniela. «Va a ayudarme con algunos eventos grandes de catering». La tensión era palpable. Mateo miró a su madre, luego a Alejandro. «En realidad, me interesaría saber más sobre ese programa», dijo cautelosamente. Daniela se tensó visiblemente, pero permaneció callada. «Te enviaré la información», prometió Alejandro. «Es competitivo, pero con tu talento». Esa noche, en su apartamento, Daniela revisaba sus finanzas mientras los chicos dormían. Las cifras no cuadraban. Sin el cliente corporativo, apenas podría cubrir los gastos básicos, y con la universidad a la vuelta de la esquina. Su teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Pensando en nuestra conversación de hoy. Si necesitas ayuda financiera para los chicos, por favor considéralo. Es mi responsabilidad también». Daniela casi podía sentir cómo su orgullo luchaba contra la practicidad. Durante años, su independencia había sido su mayor logro y su escudo protector. Aceptar dinero de Alejandro significaba ceder parte de ese control cuidadosamente mantenido. Pero también significaba oportunidades para sus hijos. No respondió al mensaje. En lugar de eso, abrió el armario y sacó una pequeña caja con sus documentos médicos. Llevaba semanas ignorando ciertos síntomas: el cansancio extremo, el dolor persistente en el pecho. Lo había atribuido al estrés, a trabajar demasiado. Mañana llamaría para hacer esa cita médica que había estado postergando. 2 semanas después, Alejandro recibió una llamada inesperada de Sofía. «Papá, necesito que vengas a mi departamento este domingo, a las 2». «Claro, princesa. ¿Pasa algo?» «Voy a organizar una comida.
con Daniela y tus hijos. La sorpresa lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Tú? Pero pensé que todavía estabas procesándolo. Lo estoy. Pero conocí mejor a Lucas en la Feria de Ciencias y hemos estado hablando. Es interesante tener hermanos. Quiero intentar que funcionemos como familia, a nuestra manera. La iniciativa de Sofía conmovió a Alejandro profundamente. A sus 23 años, su hija mostraba una madurez que él mismo había tardado décadas en desarrollar. Gracias, Sofía. Significa mucho para mí. No lo hago solo por ti, aclaró ella. Lo hago por nosotros, por esta extraña familia que aparentemente tenemos ahora. Cuando llegó el domingo, Alejandro se encontró nervioso como un adolescente ante su primera cita. Llevaba regalos para todos, un libro de economía para Mateo, materiales de dibujo para Lucas, entradas para un concierto para Diego y flores para Daniela y Sofía. Al entrar al apartamento de su hija, encontró que los triplets ya habían llegado. Daniela estaba ayudando a Sofía en la cocina mientras los chicos colocaban la mesa. La escena parecía sacada de una realidad alternativa donde siempre habían sido una familia. «Papá, llegaste», saludó Sofía, secándose las manos en un trapo de cocina. «Pon tus cosas por allá». El papá sonó extraño en este nuevo contexto, rodeado de otros 3 jóvenes que también podían reclamar ese título. La comida comenzó tranquilamente. Sofía había preparado lasaña, ensalada y pan de ajo. La conversación fluía en pequeños grupos. Sofía y Lucas discutían sobre un museo que ambos habían visitado. Mateo hacía preguntas ocasionales a Alejandro sobre inversiones. Diego charlaba con Daniela sobre un viaje escolar próximo. Fue cuando Sofía trajo el postre que todo cambió. «Antes de seguir», dijo nerviosa pero decidida, «quiero decir algo. Sé que esta situación es rara para todos. Me sorprendió mucho enterarme de que tengo 3 hermanos, pero después de pensarlo, y especialmente después de conocer mejor a Lucas, creo que podemos intentar ser una familia, a nuestra manera». «Sofía», comenzó Alejandro emocionado. «No he terminado, papá», lo cortó ella. «También quiero disculparme con ustedes, chicos, y contigo, Daniela. No por algo que hice, sino por no saber de su existencia todos estos años. Por todos los cumpleaños, las navidades, los momentos importantes que perdimos». Un silencio conmovido siguió a sus palabras. Fue Diego quien lo rompió. «No es tu culpa, Sofía. Si alguien debe disculparse es él», señaló a Alejandro. «Y tu madre». «Mi madre ya no está aquí para disculparse», respondió Sofía con cierta dureza. «Y papá, bueno, él está intentando arreglar las cosas ahora». Daniela, que había permanecido callada, finalmente habló. «Hay algo que necesito decirles». Todos se volvieron hacia ella. Parecía más pálida de lo normal, más frágil a pesar de su habitual fortaleza. «Fui al médico la semana pasada», continuó. «Tengo cáncer de mama, etapa temprana». La revelación cayó como una avalancha sobre la mesa. Los triplets se quedaron paralizados, mientras Sofía llevaba una mano a su boca. Alejandro sintió que el mundo se detenía momentáneamente. «El pronóstico es bueno», se apresuró a añadir Daniela. «Es tratable, pero necesitaré quimioterapia y posiblemente cirugía». «Mamá, ¿por qué no nos dijiste?», preguntó Mateo, siempre el primero en recuperar la compostura. No quería preocuparlos con los exámenes finales tan cerca, y francamente, estaba procesándolo yo misma. Diego se levantó y abrazó a su madre, seguido rápidamente por Lucas. Mateo permaneció sentado, pero su mano buscó la de Daniela sobre la mesa. Alejandro, observando la escena, entendió con dolorosa claridad lo que había perdido todos estos años. No solo el crecimiento de sus hijos, sino también la extraordinaria fortaleza de esta mujer que los había criado sola. «¿Qué podemos hacer?», preguntó finalmente. Daniela lo miró y por primera vez desde que se habían reencontrado, no había resentimiento en sus ojos, solo cansancio y quizás un poco de miedo. «Por ahora, solo necesito que ellos estén bien», dijo señalando a los triplets. «El tratamiento comenzará pronto y estaré menos disponible para el negocio, para la casa». «Yo me haré cargo de todo», afirmó Diego. «Trabajaré medio tiempo», añadió Lucas. «Podemos posponer la universidad un año», sugirió Mateo.
No. La voz de Daniela recuperó su firmeza habitual. No van a posponer nada. Hemos trabajado demasiado duro para llegar hasta aquí. Alejandro se aclaró la garganta. Daniela, sé que no quieres mi ayuda, pero por favor, al menos para los gastos universitarios de los chicos. Es mi responsabilidad también. Contra todo pronóstico, Daniela asintió lentamente. Para su educación, concedió. Solo para eso. Más tarde, cuando todos se despedían, Sofía se acercó a Daniela. ¿Puedo visitarte? ¿Tal vez ayudar de alguna manera? La pregunta, tan simple y sincera, hizo que los ojos de Daniela se llenaran de lágrimas por primera vez en toda la tarde. Me encantaría, respondió abrazando a la joven que, en otras circunstancias, podría haber conocido 18 años atrás. La sala de espera del oncólogo tenía ese silencio particular que solo existe en los hospitales. Tenso, expectante, cargado de esperanzas y temores no expresados. Daniela revisaba por tercera vez el folleto informativo sobre su tratamiento. Aunque ya se sabía cada palabra, había decidido venir sola a esta primera consulta. Los chicos tenían exámenes finales y ella necesitaba procesar la información sin filtrarla a través de sus expresiones preocupadas. «Señora Herrera, puede pasar», anunció la enfermera. El doctor Ramírez la recibió con una sonrisa profesional mientras repasaba su expediente. «Tenemos los resultados completos de sus estudios. La buena noticia es que hemos detectado el cáncer en una etapa relativamente temprana. Con el tratamiento adecuado, sus probabilidades son excelentes». «¿Cuándo empezamos?», preguntó Daniela, práctica como siempre. «Recomiendo iniciar la quimioterapia lo antes posible, seguida de cirugía para remover el tumor. Después evaluaremos si necesita radiación». Daniela asintió, absorbiendo cada palabra. «¿Cuánto tiempo estaré incapacitada? Tengo un negocio de catering y 3 hijos que empiezan la universidad en unos meses». El médico la miró con comprensión. «La quimio afecta a cada persona de manera diferente. Algunas pueden mantener cierta rutina, otras necesitan más descanso. Lo importante es que no esté sola en esto». «No estar sola», pensó Daniela con ironía. Había estado sola desde el momento en que descubrió su embarazo. Había construido su negocio sola, criado a sus hijos sola, enfrentado cada crisis financiera y emocional por su cuenta. Pero esta vez, por primera vez, tenía opciones. Al salir de la consulta, encontró a Alejandro esperando en el estacionamiento, recargado contra su auto. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendida. «Mateo me dijo que tenías cita hoy. Pensé que quizás necesitarías, no sé, compañía, transporte, alguien con quien hablar». Era un gesto inesperado. Daniela dudó entre su orgullo habitual y la realidad de que, efectivamente, no quería estar sola en ese momento. «Gracias. De hecho, podría tomar un café». En la cafetería cercana, Daniela le explicó el diagnóstico y el plan de tratamiento. 6 meses mínimo, concluyó. La quimio comenzará la próxima semana. Luego la cirugía, posiblemente radiación. Todo mientras los chicos entran a la universidad. «¿Has pensado en el negocio?», preguntó Alejandro. «¿Tienes a alguien que pueda manejarlo mientras te recuperas?». Daniela suspiró. «Mi asistente Marisol puede encargarse de los eventos pequeños, pero sinceramente, desde que perdí el contrato con Grupo Miranda, apenas estamos manteniéndonos a flote». «Déjame ayudarte con eso también», ofreció Alejandro. «No solo con los gastos universitarios. Podría invertir en tu negocio, convertirme en socio silencioso hasta que te recuperes». La vieja Daniela habría rechazado la oferta inmediatamente, pero la nueva Daniela, la que acababa de escuchar su diagnóstico de cáncer, entendía que a veces la fortaleza está en aceptar ayuda. «Lo pensaré», respondió, sorprendiéndolos a ambos. Esa noche, reunió a sus hijos para explicarles los detalles del tratamiento. Como era habitual, reaccionaron de formas distintas. Mateo tomó notas y preguntó sobre porcentajes de éxito. Lucas permaneció silencioso, procesando internamente. Diego ocultó su miedo tras una fachada de optimismo forzado. «Estaremos bien, mamá», aseguró este último. «Nos turnaremos para acompañarte a las sesiones. Y yo puedo encargarme de la contabilidad del negocio», ofreció Mateo. «Ya lo hago parcialmente». «Puedo diseñar un nuevo logo y página web», añadió Lucas.
para atraer más clientes. Daniela sonrió ante su apoyo inmediato, pero sabía que necesitaban más que buenas intenciones. Chicos, tengo que decirles algo más. He decidido aceptar la ayuda financiera de Alejandro. Esperaba resistencia, especialmente de Diego, pero los tres asintieron como si hubieran discutido el tema previamente. Es lo lógico, dijo Mateo. Es nuestra educación y legalmente tiene responsabilidad. Y si puede ayudar con tu tratamiento, mejor, añadió Diego, sorprendiéndola. Tu salud es más importante que el orgullo, mamá. La madurez de sus hijos la conmovió profundamente. De alguna manera estos niños que había protegido toda su vida, ahora la protegían a ella. La primera sesión de quimioterapia coincidió con el día de inscripción universitaria de Mateo. Daniela insistió en que no perdiera esa importante fecha por acompañarla. Diego vendrá conmigo, aseguró. Tú ve a asegurar tu lugar. Lo que no esperaba era encontrar a Alejandro en la sala de quimioterapia, conversando amistosamente con las enfermeras cuando ella y Diego llegaron. ¿Qué haces aquí?, preguntó experimentando un déjà vu. Pensé que podría ser útil, respondió Alejandro. Además quería preguntarte sobre algo importante, pero puede esperar. La sesión fue agotadora. El tratamiento en sí resultó menos intimidante que la espera, pero dejó a Daniela nauseabunda y exhausta. Diego se mantuvo a su lado, intentando distraerla con historias sobre sus compañeros de clase. Alejandro, sorprendentemente, encontró el equilibrio perfecto entre estar presente y no invadir su espacio. De regreso a casa, mientras Diego preparaba un té para su madre, Alejandro finalmente planteó su pregunta. Sofía quiere organizar una reunión familiar, explicó, con todos nosotros, incluida Carmen. Daniela lo miró con incredulidad. ¿Carmen? ¿La mujer que me pagó para desaparecer de tu vida? ¿Qué posiblemente podría aportar ella? Lo sé, suena loco, pero Sofía cree que necesitamos resolver los secretos del pasado para construir algo mejor. Dice que todos estamos conectados, nos guste o no. Tu hija es sorprendentemente sabia, comentó Daniela recostándose en el sofá, o extremadamente ingenua. Probablemente ambas cosas, como todos a esa edad. Daniela cerró los ojos, demasiado cansada para discutir. ¿Cuándo sería? En 2 semanas, en su apartamento. Entiendo perfectamente si no quieres ir. Iré, respondió Daniela tras un momento. No por Carmen, sino por los chicos, y por Sofía. Está intentando hacer algo bueno. Las 2 semanas siguientes pasaron en una nebulosa de agotamiento para Daniela. El tratamiento la dejaba sin energía, apenas capaz de supervisar los pocos eventos de catering que Marisol manejaba. Alejandro cumplió su palabra, invirtiendo en el negocio como socio silencioso, lo que permitió contratar más personal y mejorar el equipo. Los triplets, mientras tanto, navegaban sus propios cambios. Mateo había aceptado formalmente la oferta de internado en la empresa de Alejandro, generando una mezcla de orgullo y melancolía en Daniela. Lucas y Sofía habían desarrollado una inesperada amistad, unidos por su pasión por el arte. Y Diego, el más reticente inicialmente, comenzaba a bajar sus defensas con Alejandro, especialmente después de verlo apoyar a Daniela durante el tratamiento. Cuando llegó el día de la reunión en el apartamento de Sofía, Daniela se encontró inesperadamente nerviosa. No había visto a Carmen desde aquella desastrosa cena meses atrás, y antes de eso, no la había visto desde el día que le entregó el cheque para desaparecer. Sofía los recibió con una sonrisa tensa pero determinada. Su pequeño apartamento estaba cuidadosamente preparado. La mesa puesta para 8, flores frescas y el aroma de comida casera llenando el ambiente. Carmen llegó última, elegante como siempre pero visiblemente incómoda. El silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor. Gracias a todos por venir, comenzó Sofía, tomando control de la situación. Sé que esto es difícil y extraño, pero creo que necesitamos hablar como adultos sobre lo que pasó y cómo seguiremos adelante. Nadie respondió inmediatamente. Fue Lucas, sorprendentemente, quien rompió el silencio. Yo también lo creo. No tiene sentido seguir cargando con secretos y rencores. Exacto, asintió Sofía. Somos una familia ahora, nos guste o no. Una familia muy rara, pero familia al fin.
Carmen se aclaró la garganta. No estoy segura de pertenecer aquí. Alejandro y yo nos divorciamos hace años. Tomaste decisiones que afectaron a todos en esta habitación, respondió Sofía con firmeza. Eso te hace parte de esta historia. La comida transcurrió en una tensa civilidad. Conversaciones superficiales, preguntas educadas sobre estudios y trabajos, comentarios sobre el clima, hasta que Diego, siempre el más directo, puso las cartas sobre la mesa. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó a Carmen. ¿Por qué le pagaste a nuestra madre para que desapareciera? Carmen pareció encogerse ante la pregunta directa. Miró su plato, luego a Alejandro y finalmente a Daniela. Tenía miedo, admitió. Miedo de perder a Alejandro. Miedo de que prefiriera una familia con alguien que podía darle hijos. Yo había intentado quedar embarazada durante años, sin éxito. Nunca me dijiste eso, intervino Alejandro. Siempre dijiste que querías esperar. Mentí, reconoció Carmen. Era más fácil que admitir mi fracaso como mujer. No poder concebir no te hace fracasar como mujer, dijo Daniela con sorprendente suavidad. Mentir y manipular, en cambio, lo sé, interrumpió Carmen. No tengo excusa, solo explicaciones. Era joven, estaba asustada y tomé una decisión terrible que afectó muchas vidas. Mateo, que había permanecido analítico como siempre, preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿qué harías diferente?». La pregunta pareció sorprender a Carmen. «Todo», respondió con voz quebrada. «Le diría la verdad a Alejandro. Respetaría el derecho de Daniela a decidir sobre su embarazo. No interferiría con el derecho de ustedes tres a conocer a su padre». Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. No era una disculpa explícita, pero era un reconocimiento honesto de sus errores. La conversación continuó, dolorosa pero necesaria. Cada uno expresó sus sentimientos: el abandono, la traición, la pérdida, pero también la esperanza y las nuevas conexiones. Fue durante el postre cuando Daniela comenzó a sentirse mal. El cansancio acumulado de las últimas semanas, sumado al estrés emocional del encuentro, resultó demasiado. «No me siento bien», murmuró levantándose abruptamente. No llegó lejos. Sus piernas cedieron y habría caído al suelo si Alejandro no hubiera reaccionado rápidamente para sostenerla. «¡Mamá!», exclamaron los triplets al unísono corriendo hacia ella. «Estoy bien», intentó asegurar Daniela, pero la palidez de su rostro decía lo contrario. «Solo necesito descansar». «Te llevo al hospital», decidió Alejandro. «No es necesario. No es negociable, Daniela», intervino Sofía con autoridad sorprendente. «Mi apartamento está a 10 minutos del hospital. Vas a ir». En medio de la crisis, algo notable ocurrió. Todos actuaron como una unidad. Diego y Lucas ayudaron a su madre mientras Mateo buscaba sus medicamentos. Sofía recogió rápidamente lo necesario y Carmen, para sorpresa de todos, se ofreció a quedarse para ordenar el apartamento. «Vayan», dijo. «Yo me encargo aquí». En el hospital, mientras esperaban que los médicos evaluaran a Daniela, Alejandro se sentó junto a los triplets. «Va a estar bien», aseguró, aunque la preocupación era evidente en su voz. «Es fuerte, la mujer más fuerte que he conocido». «Siempre lo ha sido», concordó Mateo. «Por eso nos cuesta tanto verla vulnerable». «Ha sido nuestra roca», añadió Lucas. «Nunca la habíamos visto así». Diego, el más emocional, no podía contener sus lágrimas. «¿Y si no se recupera? ¿Y si la perdemos?». Alejandro puso una mano sobre el hombro de su hijo, un gesto que semanas atrás habría sido rechazado, pero que ahora Diego aceptó. «No la vamos a perder. Y no está sola en esto. Nos tiene a todos nosotros». Cuando el doctor finalmente salió a hablar con ellos, su expresión era seria, pero no alarmante. «La señora Herrera está deshidratada y agotada», explicó. «Los efectos secundarios de la quimioterapia se han intensificado porque no está descansando lo suficiente. Vamos a mantenerla esta noche en observación. ¿Podemos verla?», preguntó Mateo. «Brevemente. Está sedada, necesita descansar». En la habitación Daniela parecía pequeña y frágil entre las sábanas blancas del hospital. Los triplets se acercaron a ella, cada uno procesando a su manera el miedo de ver a su madre, siempre tan fuerte en esta situación. Alejandro permaneció un paso atrás dándoles espacio.
Solo cuando los muchachos salieron, a insistencia de la enfermera, se acercó a la cama. «Me asustaste», murmuró, tomando suavemente la mano de Daniela. Para su sorpresa, ella apretó ligeramente sus dedos. Sus ojos se abrieron, nublados por la medicación, pero conscientes. «Lo siento», susurró, «por preocuparlos. No te disculpes, solo concéntrate en mejorarte». Daniela intentó sonreír. «¿Sabes lo irónico? Toda mi vida me esforcé por no necesitar a nadie y ahora tienes a mucha gente que te necesita a ti», completó Alejandro. «Tus hijos, tu negocio, incluso yo». Ella lo miró con curiosidad. «¿Tú me necesitas? ¿Para qué?» Alejandro sonrió tristemente. «Para recordarme lo que realmente importa, para mostrarme el tipo de padre que quiero ser para ellos, aunque sea tarde. Para enseñarme que la fortaleza no está en control, sino en la capacidad de adaptarse». Daniela cerró los ojos, agotada pero con una ligera sonrisa en los labios. «Siempre fuiste inteligente, Alejandro. Solo te tomó 18 años darte cuenta de algunas cosas». Cuando salió de la habitación, encontró a los triplets junto a Sofía en la sala de espera. «Se quedará esta noche», les informó. «Yo me quedaré con ella. Ustedes vayan a descansar». Para su sorpresa fue Diego quien negó con la cabeza. «Nos quedaremos también. Somos familia. Las familias permanecen juntas en las crisis». Alejandro miró a sus 4 hijos, tan diferentes entre sí pero unidos en este momento, y sintió que algo fundamental había cambiado. No era la familia perfecta que habría imaginado, pero era real, con todas sus complicaciones, dolor y segundas oportunidades. «Tienes razón», concedió. «Las familias permanecen juntas». El auditorio de la Preparatoria Nacional número 5 estaba repleto. Padres, hermanos y amigos ocupaban cada asiento disponible, mientras los graduados esperaban en filas ordenadas, vistiendo togas y birretes negros con borlas doradas. Entre ellos, Mateo, Lucas y Diego Herrera ajustaban nerviosamente sus atuendos. «¿Alguien ha visto a mamá?», preguntó Diego estirando el cuello para buscar entre la multitud. «Llegará a tiempo», aseguró Mateo. Alejandro prometió traerla directamente de su tratamiento. Habían pasado 6 meses desde la noche en el hospital. 6 meses de quimioterapia, de altibajos, de una nueva rutina familiar que ninguno hubiera imaginado antes. En la entrada del auditorio, Alejandro ayudaba a Daniela a caminar lentamente. El tratamiento la había dejado más delgada, con un pañuelo colorido cubriendo su cabeza, donde antes lucía su abundante cabello castaño, pero sus ojos mantenían la misma determinación de siempre. «¿Segura que te sientes bien?», preguntó Alejandro por 10ª vez. «Podemos sentarnos en la parte de atrás, cerca de la salida». «Estoy bien», insistió ella. «No me perdería esto por nada del mundo». Además, la doctora dijo que los últimos análisis muestran buena respuesta al tratamiento. Sofía los esperaba en la fila de asientos reservados para familias de los graduados. Junto a ella, sorprendentemente, estaba Carmen. «Gracias por guardar los lugares», dijo Alejandro mientras ayudaba a Daniela a sentarse. Carmen asintió, visiblemente incómoda pero determinada a estar presente. En los últimos meses, había intentado reparar parte del daño causado, principalmente a través de Sofía. No pretendía ser parte de la familia, pero al menos buscaba hacer las paces con el pasado. «Te traje esto», dijo, ofreciendo a Daniela una pequeña almohada para la espalda. «Mi hermana usaba una durante su tratamiento». El gesto, simple pero considerado, tomó a Daniela por sorpresa. «Gracias», respondió aceptándola. La ceremonia comenzó con el tradicional discurso del director. Luego vino la parte que todos esperaban. Mateo Herrera, como mejor promedio de su generación, daría el discurso de graduación. Cuando subió al podio, Daniela sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Su hijo, tan serio y reflexivo, miraba al público con la confianza de quien sabe exactamente lo que quiere decir. «Compañeros, profesores, familiares», comenzó. «Hoy celebramos no solo el fin de nuestra educación preparatoria, sino el comienzo de nuevos caminos. Tradicionalmente, este sería el momento de hablar sobre el futuro brillante que nos espera, las oportunidades y desafíos que vendrán». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Pero en los últimos meses he aprendido algo importante.
El futuro no es lo único que importa. A veces necesitamos revisar nuestro pasado para entender quiénes somos realmente. Sus ojos se dirigieron hacia donde estaban sentados Daniela y Alejandro. Este año mis hermanos y yo descubrimos verdades sobre nuestra historia familiar que cambiaron nuestra percepción de todo. Fue difícil, confuso, a veces doloroso, pero también revelador. Diego y Lucas, entre los graduados, asintieron casi imperceptiblemente. Aprendimos que las familias vienen en muchas formas, que los errores del pasado no tienen que determinar el futuro, que nunca es demasiado tarde para reconstruir puentes que creíamos destruidos para siempre. Daniela sintió la mano de Alejandro buscar la suya. La aceptó, un pequeño gesto impensable meses atrás. Y sobre todo, continuó Mateo, aprendimos que la fortaleza no está en enfrentar los desafíos solos, sino en permitir que otros nos ayuden cuando lo necesitamos. Al terminar el discurso, el auditorio estalló en aplausos. Daniela, intentando disimular sus lágrimas, vio a sus 3 hijos en el escenario. Mateo regresando a su lugar, Lucas sonriendo tímidamente, Diego levantando el pulgar en su dirección. La entrega de diplomas transcurrió entre aplausos y fotografías. Cuando todo terminó, la nueva y extraña familia extendida se reunió en el jardín de la escuela. «Estoy muy orgullosa de ustedes», dijo Daniela abrazando a cada uno de sus hijos. «¿Vamos a celebrar en casa?», preguntó Diego. Marisol dijo que tenía preparada una sorpresa. «De hecho», intervino Alejandro, «reservé una sala privada en el restaurante Meridiano, para todos nosotros». Daniela lo miró con sorpresa. «¿El mismo donde nos encontramos la primera vez?». «El mismo. Pensé que era apropiado, para cerrar un círculo y comenzar otro». En el restaurante, sentados alrededor de una mesa elegantemente decorada, el contraste con aquella primera noche de reencuentro era evidente. Donde antes hubo tensión y desconfianza, ahora había una extraña pero funcional dinámica familiar. «Quiero proponer un brindis», dijo Alejandro levantando su copa, «por Mateo, Lucas y Diego, no solo por su graduación, sino por la extraordinaria madurez que han demostrado este año. Estoy orgulloso de llamarme su padre. Y yo quiero brindar por mamá», añadió Diego, siempre el más emocional, «por enseñarnos lo que significa ser realmente fuerte». Daniela, conmovida, miró a sus hijos y luego a Sofía, quien se había convertido en una presencia constante en sus vidas. «Brindo por todos ustedes», dijo, «por esta familia que hemos construido tan imperfecta como auténtica». Después de la cena, mientras los jóvenes conversaban animadamente, Alejandro se acercó a Daniela con expresión seria. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». La llevó a una pequeña terraza privada con vista a la ciudad iluminada. El aire fresco de la noche era un alivio después del calor del restaurante. «Los chicos comienzan la universidad en menos de un mes», comenzó Alejandro. «Mateo ya aceptó formalmente el internado en mi empresa. Lucas tiene su beca para la escuela de arte. Diego está decidido con ingeniería ambiental». «Lo sé», asintió Daniela. «Han trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Y tú también», añadió él. «Lo que me lleva a mi propuesta». Daniela lo miró con curiosidad. «¿Propuesta? Tu tratamiento está funcionando, pero todavía necesitas descanso y cuidados. Tu negocio está estable con Marisol al frente, pero requiere atención. ¿Y el apartamento donde viven? ¿Qué pasa con nuestro apartamento? Es demasiado pequeño para 3 jóvenes universitarios y demasiado grande para ti sola cuando ellos estén ocupados con sus estudios». Daniela cruzó los brazos, repentinamente a la defensiva. «¿A dónde quieres llegar, Alejandro? Tengo una casa en Coyoacán. 3 recámaras en la planta alta para los chicos, una habitación principal en la planta baja para ti, para que no tengas que subir escaleras durante tu recuperación, un estudio que podría adaptarse como oficina para tu negocio de catering, y suficiente espacio para que todos tengan privacidad». Daniela lo miró incrédula. «¿Me estás pidiendo que nos mudemos a tu casa?» «Técnicamente a una casa que compré pensando en ustedes», corrigió Alejandro. «No estoy sugiriendo que tú y yo, es decir, no es una propuesta romántica». «¿Entonces qué es?», preguntó ella genuinamente confundida. «Es una propuesta práctica, para los chicos, para tu recuperación,
para que podamos ser una familia funcional aunque no convencional. ¿Y dónde vivirías tú en este arreglo? Tengo mi penthouse en Polanco. Estaría cerca para lo que necesiten, pero respetando tu espacio y el de los chicos. Daniela caminó hacia el barandal de la terraza, observando las luces de la ciudad mientras consideraba la propuesta. No sé, Alejandro. Hemos avanzado mucho, pero esto... Piénsalo, pidió él. No necesito una respuesta ahora. Pero la casa está ahí, esperándolos cuando estén listos. 3 semanas después, Daniela se encontraba en su última sesión de quimioterapia. A su lado estaba Diego, quien había insistido en acompañarla esta vez. «La próxima semana tienes tu cirugía, ¿verdad?», preguntó mientras la enfermera ajustaba el goteo. «Sí», confirmó Daniela. «Y después, si todo sale bien, solo quedarán revisiones periódicas». «Sobre la casa de Alejandro», comenzó Diego cautelosamente. «Mateo, Lucas y yo estuvimos hablando». «Ajá. ¿Y qué decidieron por mí esta vez?». Diego sonrió ante el tono irónico. «Nada. Solo queríamos que supieras que nos parece buena idea. La visitamos ayer. Es perfecta, mamá. Hay un jardín donde podríamos organizar eventos pequeños para tu negocio. Las recámaras son amplias, y lo mejor es que estaríamos todos juntos durante tu recuperación». Daniela observó a su hijo, recordando al niño impulsivo que había sido y admirando al joven thoughtful en que se estaba convirtiendo. ¿No sería extraño vivir en una casa que él compró para nosotros? Más extraño que descubrir que nuestro padre es un millonario que no sabía de nuestra existencia, bromeó Diego. Creo que ya superamos el nivel de extraño hace tiempo. Daniela no pudo evitar reír a pesar del cansancio del tratamiento. Lo pensaré, prometió. Después de la cirugía fue un éxito. Una semana después, Daniela descansaba en una habitación privada del hospital cuando recibió una visita inesperada. Sofía. «Te traje esto», dijo la joven, entregándole un pequeño paquete. «Es un brazalete que encontré en una galería. El artista lo diseñó para su madre cuando pasó por lo mismo que tú». Daniela abrió el regalo, encontrando una delicada pieza de plata con pequeñas piedras verdes. «Es hermoso, Sofía, gracias. También quería hablar contigo sobre algo», continuó la joven sentándose junto a la cama. «Papá me contó sobre la casa en Coyoacán, y sé que estás indecisa. Es complicado. Lo sé, pero quiero que sepas que yo apoyo la idea. No solo por los chicos o por ti, sino también por él». «¿Por Alejandro?», preguntó Daniela sorprendida. «Papá ha cambiado desde que los encontró. Antes estaba vacío, obsesionado con el trabajo, desconectado. Ahora tiene un propósito más allá de hacer dinero». Daniela observó a la joven, tan parecida a su padre en la intensidad de su mirada. «¿No te molesta que de repente tenga 3 hijos más que ocupan su tiempo y atención?» Sofía sonrió. «Al principio fue un shock, pero ahora me gusta tener hermanos. Lucas y yo conectamos desde el inicio. Mateo me ayuda con la administración de mi tiempo y Diego... Bueno, es imposible no querer a Diego». Ambas rieron, reconociendo la naturaleza magnética del más extrovertido de los triplets. «¿Sabes qué me dijo mi terapeuta?», continuó Sofía, «que a veces las familias se construyen de maneras inesperadas y que no hay un solo modelo correcto». Una semana después de recibir el alta médica, Daniela se encontraba en la puerta de la casa en Coyoacán. Alejandro le entregaba ceremoniosamente un juego de llaves. «Sin condiciones, sin expectativas», aclaró él. «La casa es para ustedes. Punto». «Con una condición», corrigió Daniela, «que vengas a cenar todos los domingos. Los chicos quieren que estés presente, y Sofía también debería venir. Somos una familia ahora, aunque sea una muy peculiar». La casa era exactamente lo que necesitaban, amplia sin ser ostentosa, cálida sin ser abrumadora. Los chicos se instalaron rápidamente, cada uno personalizando su espacio. Mateo con sus libros de economía y finanzas, Lucas con sus materiales de arte, Diego con su colección de plantas y su equipo deportivo. 2 meses después, se reunieron para celebrar el fin del tratamiento de Daniela. Una pequeña cena en el jardín trasero, con luces colgantes y una mesa sencilla pero elegante. Mientras servían el postre, Alejandro se puso de pie. «Quiero decir algo», comenzó inusualmente nervioso.
Este año ha sido transformador para todos nosotros. Descubrí que tenía 3 hijos extraordinarios que no conocía. Redescubrí a una mujer excepcional cuya fortaleza nunca deja de asombrarme. Y aprendí algo fundamental sobre lo que realmente significa ser familia. Miró a cada uno de los presentes. Mateo, serio pero atento. Lucas, observador y reflexivo. Diego, emocionalmente presente. Sofía, su primera hija, ahora hermana mayor de 3. Y Daniela, superviviente, luchadora, el centro que los mantenía unidos. Familia no es quien te debe o a quien le debes, continuó. Es por quien eliges luchar incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Diego levantó su vaso. Por la familia que elegimos, brindó. Por los nuevos comienzos, añadió Sofía. Por la verdad, aunque llegue tarde, dijo Lucas. Por el futuro que construiremos juntos, completó Mateo. Daniela, observando esta improbable reunión familiar, levantó también su vaso. Por los caminos inesperados que nos trajeron hasta aquí, dijo. Y por todo lo que viene después. 2 años después. El sol de la tarde de domingo bañaba el jardín trasero de la casa en Coyoacán. 2 años habían pasado desde aquella primera cena, celebrando el fin del tratamiento de Daniela. En la mesa extendida bajo el árbol de jacaranda, la ahora habitual reunión familiar dominical estaba en pleno apogeo. Mateo, recién ascendido en la empresa de Alejandro y cursando el último año de su carrera de administración, discutía animadamente con su padre sobre estrategias de inversión sostenible. El proyecto en Querétaro tiene potencial, argumentaba, pero necesitamos asegurar estándares ambientales más altos. Alejandro asentía, orgulloso de la visión de su hijo, tan similar a la suya, pero con una conciencia social que él había desarrollado tardíamente. En la esquina del jardín, Lucas preparaba su caballete. Su primer año en la escuela de arte había confirmado su talento, y ahora dividía su tiempo entre estudios, un trabajo de medio tiempo en una agencia de diseño y sus propios proyectos. Sofía, quien acababa de empezar un posgrado en gestión cultural, lo ayudaba a colocar los materiales. ¿Vas a terminar hoy el retrato familiar?, preguntó curiosa. Eso intento, respondió Lucas. Quiero entregárselo a mamá antes de que Diego regrese a Barcelona. Diego, el más aventurero de los triplets, cursaba su 2º año universitario en un programa de intercambio en España. Sus visitas, aunque espaciadas, eran siempre motivo de celebración. Ahora ayudaba a Daniela con la parrilla, contándole anécdotas sobre sus compañeros internacionales. Te juro, mamá, el alemán pensó que la salsa Valentina era ketchup y se puso medio bote en el sándwich. Debiste ver su cara. Daniela reía mientras volteaba las verduras asadas. Su cabello había crecido nuevamente, ahora llevándolo en un corte más corto que antes, pero que le daba un aire renovado. Las revisiones médicas semestrales confirmaban que seguía en remisión, y su negocio de catering había encontrado un nicho rentable en eventos corporativos sustentables, gracias en parte a los contactos de Alejandro. ¿A qué hora dijo Carmen que vendría?, preguntó a Sofía, quien pasaba cerca con una ensalada. Después del postre, respondió. Solo pasará a saludar. Tiene un vuelo esta noche. La relación con Carmen se había transformado en algo civilizado, aunque distante. Tras muchas conversaciones difíciles y disculpas sinceras, había encontrado su lugar en la periferia de esta extraña familia. No completamente dentro, pero tampoco completamente excluida. Mientras Mateo ayudaba a poner la mesa, observó a su madre y a Alejandro trabajando juntos en la parrilla. No eran pareja romántica. Ambos habían dejado claro desde el principio que ese capítulo estaba cerrado, pero habían desarrollado una asociación efectiva basada en el respeto mutuo y el amor compartido por sus hijos. ¿En qué piensas?, preguntó Lucas acercándose a su hermano. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió Mateo. Hace 2 años ni siquiera sabíamos quién era nuestro padre. Lucas asintió, siempre el filósofo del grupo. A veces pienso en caminos paralelos, dijo. ¿Qué habría pasado si mamá y Alejandro hubieran estado juntos desde el principio, o si nunca nos hubiéramos encontrado? No estaríamos aquí, intervino Diego uniéndose a la conversación. Y aquí no está mal, ¿verdad? Los 3 hermanos observaron el jardín.
Sofía ahora charlaba animadamente con Daniela, mientras Alejandro servía bebidas. No, no está mal en absoluto, concordó Mateo. Cuando por fin se sentaron a comer, Alejandro miró alrededor de la mesa y sintió una satisfacción difícil de expresar. No era la vida que había planeado, ni remotamente. Era algo mejor, auténtico, ganado con esfuerzo, construido sobre verdades difíciles pero liberadoras. Mientras Daniela servía la comida, sus ojos se encontraron brevemente. No necesitaban palabras para comunicar lo que ambos sentían: asombro por el camino recorrido, gratitud por la segunda oportunidad y un profundo compromiso con la familia imperfecta pero genuina que habían construido juntos. Diego levantó su vaso, iniciando el ritual que se había convertido en tradición en estas cenas. «Por la familia», dijo simplemente, y todos brindaron no por la familia que pudieron haber sido, sino por la que habían elegido ser.